Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Quiero empezar leyendo la palabra de Dios. Por favor, pon atención. Voy a leer Nehemías capítulo 8, los primeros 3 versículos. Dice así la palabra. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Pues en este día domingo también escucharemos la palabra de Dios, así que hermanos, sigamos este ejemplo del pueblo de Israel, que estaban todos, desde los niños hasta los ancianos, estaban atentos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar haciendo una oración. Te pido por favor que cierres tus ojos. Gracias Dios por este hermoso día. Gracias porque podemos estar unidos como tu iglesia para exaltarte, para honrarte. Y oramos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos para poder escuchar tu voz. Ofrecemos este culto a ti, el único Dios verdadero, el único Dios que está presente en nuestras vidas. Te suplicamos que nos guíes en esta mañana. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, estamos en el último domingo de este mes de julio y por gracia de Dios estamos aquí. Dios nos ha dado la vida y la salud y sean bienvenidos a este culto virtual. Primeramente Dios, para la próxima semana estaremos transmitiendo el culto en vivo y se va a abrir el templo nuevamente después de más de un año. Así que al final te pido que también sigas atento para darte algunas indicaciones. Pero en este día estemos atentos a la voz de Dios. Tanto niños, jóvenes, adultos, todos son bienvenidos de esta iglesia, el Divino Salvador, de nuestras misiones, de hermanos y personas, amigos que nos ven de diferentes lugares, también son bienvenidos. Que seamos edificados al escuchar la voz de Dios. Pues así vamos a cantar a nuestro Dios. 3 cantos. El primero es el número 1 que se llama Solo a Dios la Gloria. El siguiente es el número 51, Porque tú eres bueno. Y el último, el número 52, Tu fidelidad. Adoremos a Dios todos juntos en un mismo espíritu. Recibe los cantos de gloria y loor. Bendito tú seas, te cantan las huestes que tú redimiste, oh gran Salvador. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien.
Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por Cristo el amado, tu pueblo escogido, de antaño apartado, le das un lugar. Tú le haces acepto y le has bendecido en riqueza y gracia por tu voluntad. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Por eso la gloria, tu nombre bendito, rendemos fervientes, oh Dios eternal. A ti sea la gloria, oh Dios infinito. A ti sea la gloria, por siempre jamás. Solo a Dios la gloria, el Padre perfecto. Solo a Dios la gloria, Jesús nuestro bien. Solo a Dios la gloria, el gran Paracleto. Solo a Dios la gloria, por siempre. Amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia y amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Bien, hermanos, vamos a pasar a
el tiempo de intercesión y quiero leerles la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10. Es una parte muy bonita porque nos describe cómo es nuestro Dios para nosotros en la persona de Jesús. Tiene por título Parábola del redil y Jesús, el buen pastor. Juan, capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Qué hermosa palabra, cómo nos describe que Jesús es el buen pastor. Él ha dado su vida por nosotros, por sus ovejas. Con esta confianza y certeza vamos a orar, vamos a pedir que ese buen pastor siga guiando nuestras vidas, siga proveyendo para cada una de nuestras necesidades. Pues después de haber leído la palabra de Dios y tenemos esta confianza en la palabra, en sus promesas, y vamos a orar, hermanos. Buen Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra encontramos estas verdades y promesas. Gracias porque nos presentas a Cristo como ese buen pastor que nos conoce a la perfección, conoce nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y tú que tienes toda la autoridad, todo el poder y dominio sobre este mundo, sobre este universo, a ti acudimos para que sigas guiando nuestras vidas, sigas proveyendo y suplicamos por nuestros hermanos enfermos. Tú sabes sus padecimientos, te suplicamos que abras puertas para los tratamientos, que tú te manifiestes con poder en sus vidas, fortalécelos, que su fe no falte y que pueda ellos crecer, Señor, en esa dependencia de ti. Amado Dios, te damos gracias también por que esta pandemia ha estado menguando, Señor, y sabemos que
Tú has provisto tanto las vacunas, Señor, les has dado el conocimiento a los médicos, a todas estas personas, Señor. Sabemos que nada es casualidad, tú estás gobernando, Señor, y suplicamos, Señor, que nos permitas el siguiente domingo poder adorar juntos en tu templo, en tu casa, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos guardes. Suplicamos que bendigas a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Señor, en estas semanas que faltan, Señor, por concluir en la escuela, guíales, llénales de tu sabiduría. Gracias porque tú eres todo para nosotros, Señor, porque eres nuestro buen pastor y tu palabra dice que nada nos falta. Ayúdanos a siempre seguirte y siempre escuchar tu voz. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues ha llegado el tiempo para escuchar la predicación. Estamos viendo estos temas acerca del liderazgo. El día de hoy veremos el liderazgo de Pablo y los dejo con el pastor William Roblero Díaz. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Bienvenidos. En este mes estamos hablando acerca del liderazgo bíblico y estamos usando una definición del hermano Henry Blackaby que dice de la siguiente manera: liderar es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Liderar es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de nuestro Dios. Esa sería una definición de un liderazgo piadoso, de un liderazgo como lo marca la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver acerca del liderazgo del apóstol Pablo. Y creo que nadie de los que estamos hoy viendo esta transmisión pone en tela de duda el papel preponderante de este grande líder de la iglesia que es el apóstol Pablo. Creo que después de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo es uno de los líderes que más ha bendecido a la iglesia. Podemos ver su influencia de manera poderosa en la iglesia del primer siglo y hasta nuestros días. Este líder se atrevió a hacer cosas diferentes. Pastoreó a varias iglesias en el primer siglo, cuando no existía todavía el celular ni todos estos instrumentos comunicativos. Se atrevió a pastorear a las iglesias a través de correspondencias, a través de cartas. También vemos sus viajes misioneros, cómo él pudo estar al frente de este trabajo tan impresionante. Es una aventura en las misiones, predicando el evangelio. Le vemos plantando iglesias. Le vemos en su papel de discipulador de manera personal, como él lo expresó en alguna ocasión, que él experimentaba muchos dolores y muchos quebrantos por ver que en cada hermano se formara la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vemos también su liderazgo al escribir tratados teológicos como la carta de Efesios, que habla de la naturaleza de la iglesia, y el libro de Romanos, donde nos habla de la elección y del amor que Dios ha tenido para con su pueblo. El libro de Romanos es una de las cartas más teológicas del apóstol Pablo, y vemos de esa manera su liderazgo. Lo vemos tratando asuntos internos de las iglesias, como en el caso de Corinto y otras iglesias que habían enfrentado conflictos. Así que, amados hermanos, si nos pusiéramos a detallar el ministerio de este gran líder que fue el apóstol Pablo, sin duda pasaríamos mucho tiempo en las Escrituras. Pero ¿cuáles son las características de este líder piadoso, de este hombre multifacético que desarrolló un liderazgo fructífero por mucho tiempo? Es lo que vamos a analizar en esta hora, pero antes vamos a poner este tema y la vida de cada uno de ustedes, mi vida, en las manos del Señor, para que hoy poderosamente escuchemos la voz de nuestro Dios. Vamos a orar. Amoroso Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra hermosa que nos edifica y a la cual, Señor, hoy tenemos acceso. Gracias porque hoy vamos a aprender de este grande líder de la iglesia. Queremos suplicarte, Señor, que estos principios y este liderazgo, Señor, sea una realidad también en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén.
Voy a pedirte que tomes tu Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 1, de los versículos 12 al 14. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14, y ahí leemos lo siguiente. Dice el apóstol Pablo: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este es el testimonio de este líder poderoso de la iglesia del primer siglo. Vemos que su liderazgo era ejercido desde este concepto de la gracia. Pablo desarrolla un liderazgo de gracia y así lo entendía. Pablo estaba consciente que el misericordioso Dios lo había puesto al frente, le había dado esta vocación y lo había encomendado para predicar el evangelio. Así lo podemos ver. Pablo no estaba lleno de orgullo, todo lo contrario, él decía que Dios lo había puesto en el ministerio. Pablo no se veía ahí como que él hubiera estado trabajando y autopromoviéndose para llegar a ese puesto, sino que él puede decir con esta palabra: Dios me tuvo por fiel. En más de una ocasión Pablo va a reconocer que era pecador, que quizás no era digno de ser hijo de Dios, pero Dios tuvo misericordia, no solamente al darle la salvación cuando él va a ese camino hacia Damasco a perseguir a la iglesia, sino que además le ha encomendado y le ha entregado un liderazgo. Y creo, amados hermanos, que para fines prácticos podríamos decir que el líder que entiende que está en el lugar donde está porque Dios le ha bendecido con ese cargo, él va a poder desarrollar un liderazgo de gracia también, no un liderazgo tiránico donde quiere obligar o quiere imponer sus ideas, sino que con amor y con misericordia guiará a ese pueblo hacia los caminos de Dios. Pablo podía ver claramente de dónde Dios lo había tomado. Dice: habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amados hermanos que me están viendo, todo líder que quiere impactar en la vida del pueblo del Señor debe reconocer y estar consciente de dónde el Señor lo ha tomado. Pablo podía ver en su vida un antes y un después. El antes era un hombre lleno de orgullo, de títulos, había estudiado bajo los pies de Gamaliel, era hebreo de hebreos, y quizás en algún momento todo eso Pablo hacía alarde de esos títulos o ostentaba esa preparación que tenía. Pero cuando habla de su vida, después de que ha conocido a Cristo, vemos a Pablo reconociendo la misericordia del Señor. Podía ver de dónde lo había tomado el Señor, y en más de una ocasión el ministerio del apóstol Pablo va a estar regido por este sentimiento. La biografía del apóstol Pablo se vuelve un instrumento para evangelizar y para motivar a otros hermanos de aquellas iglesias. Lo vas a encontrar en el libro de Hechos, y en la mayoría de las cartas el apóstol Pablo siempre va a estar trayendo al presente de donde Dios lo ha tomado, porque la iglesia sabía que Pablo era un perseguidor de la iglesia de aquel tiempo. Así que creo, amados hermanos, que un líder que puede impactar en este siglo XXI es aquel que reconoce de dónde Dios lo ha tomado. A veces, amados hermanos, quienes hemos crecido dentro de una iglesia y hemos estado muchos años de nuestra vida dentro de la iglesia, pensamos que quizás nos hemos ganado ese puesto. Pero tenemos que reconocer, queridos hermanos, que Dios en algún momento nos tomó cuando no le estábamos amando, cuando no le estábamos buscando, y aunque tal vez teníamos una vida moral, una vida religiosa, pero estábamos perdidos. Dios vino a nuestra vida, nos ha dado la vida eterna, nos ha salvado y por gracia nos ha colocado en diferentes partes del cuerpo de Cristo para ejercer liderazgo. Todo líder que está a cargo, que tiene un cargo en el día de hoy, debe reconocer que es por gracia. Debe reconocer que un día estuvo lejos de la misericordia del Señor, así como lo decía Pablo. Era yo perseguidor de la iglesia, porque vivía en incredulidad. Amado hermano que me estás viendo, y si eres líder y puedes ver de dónde Dios te ha tomado, puedes analizar que hay un antes y un después, entonces yo quiero decirte que tu liderazgo va a ser un liderazgo fructífero.
Sabemos que el liderazgo en el mundo se le da a quienes tienen más capacidades, a quienes quizás han reunido las credenciales o les han aplicado un test para ver sus habilidades y han sacado 10 y a estas personas se les entrega el nombramiento, mientras que en el reino de Dios, Dios cambia los papeles y Dios llama a aquellas personas que quizás no son dignas, primero les muestra su amor, los llama, los capacita, los equipa y los vuelve a enviar para que vayan a predicar el evangelio. Pablo, después de mucho tiempo, llegó a establecer un lema en su vida y él era que todo lo que el apóstol Pablo tenía era por la gracia de Dios. Y de esta manera instaba a los hermanos que le escuchaban a que tuvieran esta misma actitud. Dice 1 Corintios capítulo 4 versículo 7 de la siguiente manera: porque ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, nada de lo que nosotros tenemos, o bueno, más bien todo de lo que nosotros tenemos, no se nos ha dado o no lo hemos obtenido por nuestra capacidad humana, más bien dicho, sino que lo hemos recibido por la misericordia y por la gracia de Dios. Y creo que un líder que puede reconocer esto, queridos hermanos, no le va a dar miedo al puesto, no va a estar motivado solamente por agradar a los hombres, sino que su mirada va a estar en el Señor y va a reconocer que su casa, que tal vez su carro, su familia, su esposa y el puesto donde Dios lo ha llamado ha sido todo por la gracia del Señor. Esto cambia totalmente el paradigma del liderazgo cristiano. Cuando nos comparamos con el liderazgo humano del mundo, vamos a darnos cuenta que hay total contradicción o hay una gran diferencia. Entonces, la primera característica del ministerio del apóstol Pablo es que él ejercía un liderazgo desde la gracia, reconociéndose él en primer lugar como objeto de la misericordia del Señor. La segunda característica de este grande líder que ha dado la iglesia es que el liderazgo del apóstol Pablo era un liderazgo cristocéntrico. En el centro de su mensaje y de su vida estaba la persona y la obra de Jesucristo. Pablo no anteponía su talento, no anteponía su experiencia como plantador de iglesias, sino que Pablo reconocía que Jesucristo era la persona más importante de su vida. Por eso algunos han llamado a Pablo el hombre de un solo tema, porque siempre, una y otra vez, estaba hablando de la persona y de la obra de Jesucristo. Su vida, sus talentos y sus habilidades quedaban a un lado, eran relegados, ¿verdad? Y él se enfocaba precisamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que en alguna ocasión visité a un hermano, miembro de una iglesia hermana, y es un hombre que Dios lo ha usado en diferentes áreas de su profesión. Y un día me llevó a su oficina y me dijo: pastor, mira, quiero que veas en estas cajas. Tengo aquí muchos títulos que he obtenido al paso de mi vida, de mi proyecto de vida, de la profesión que yo he ejercido. Pero un día tuve que poner todos esos títulos que yo tenía en las paredes y los reemplacé por cuadros de la naturaleza, cuadros de aquí de la zona, decía él, y he dejado aquí en estos cajones arrumbados los títulos que podían en algún momento llegar a ponerme orgulloso de todos mis logros. Y creo, hermanos, que este ejemplo aplica muy bien para el apóstol Pablo. Pablo había puesto todos sus títulos y los tenía como nada por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la otra característica de todo líder que quiere imitar al apóstol Pablo, un liderazgo cristocéntrico. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2 de los versículos 1 al 5. Capítulo 2 de 1 Corintios, dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Observen la actitud de este gran líder. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Pablo fue a tratar los problemas de Corinto, cuando llegó por primera vez a predicar el evangelio en esta gran metrópoli, una metrópoli llena de filósofos. De hecho, la mayoría de hermanos que poblaban la iglesia de Corinto tenían muchos dones, probablemente de oratoria, y podían hablar acerca de los filósofos, pero cuando Pablo los visitó, él dice que solamente fue con el propósito de exaltar a Jesucristo. Y quiero que tomen este desafío, queridos hermanos. El líder, o el desafío para el líder, es edificar un ministerio donde la figura central sea Jesús y no las habilidades del hombre. Este es el verdadero trabajo de un liderazgo cristiano. Poner a Jesucristo en el centro de nuestro ministerio como figura central y no las habilidades de nuestra propia personalidad o de nuestro propio bagaje teológico, filosófico y lo que sea. Este es un gran desafío, queridos hermanos. Y puedo nombrar por lo menos 3 aspectos de un liderazgo cristocéntrico. Cómo luce, cómo se ve en el exterior y en el interior la vida de un líder que ha llegado a esta madurez espiritual al grado de poner a Jesús al frente, donde su identidad está basada en el líder que es Jesucristo y no en sus logros humanos. Primero, si estás listo para anotar, un liderazgo cristocéntrico está centrado en la persona y en la obra de Jesús. Nuestro tema, amados hermanos, debe ser acerca de Jesús. Hemos estado abordando varias áreas de liderazgo y hemos dicho que un líder siempre tiene un mensaje. Un líder que no tiene un mensaje y que no tiene nada que decir, pues está perdido, no sabe para dónde va, no sabe qué decir. La mayoría de las empresas entrenan a sus líderes para que se sepan comunicar. Y lo primero que debemos entender es que este mensaje debe estar lleno de la persona y de la obra de Jesús. Ya sea que eres un padre, una madre, un maestro, un líder de tu sociedad o de tu comunidad, Dios quiere que todo lo que tú hables o enseñes esté impregnado de la persona y de la obra de Jesús. Tu mensaje no debe estar basado en la sabiduría humana. Decía que el apóstol Pablo fue a predicar a un lugar muy importante, de gente bien preparada, pero Pablo no se intimidó y él no fue a predicar sabiduría humana. Dice una y otra vez, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ahí está la tercera característica. Un liderazgo cristocéntrico está fundado en el Espíritu Santo y en esa demostración que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona que está viviendo a la altura de la palabra del Señor. Siempre donde está operando el Espíritu, estará operando la palabra de Dios. Donde hay un líder que arraiga su vida en la palabra, que estudia las Escrituras, que comunica las Escrituras, estará a la par la acción del Espíritu Santo obrando en su corazón. Y amados hermanos, estos tiempos que nos toca vivir son tiempos difíciles y hemos de levantarnos en el nombre del Señor y no solamente liderar de palabra o quizás ostentar algunos títulos, sino que los demás puedan ver en nosotros esta llenura del Espíritu Santo. Este madurar, este producir los frutos del Espíritu Santo y de esa manera podremos impactar a los demás. Pablo le veíamos con mucho temor y con mucho temblor. No era un líder arrogante, no era un líder que pensaba que se las sabía de todas, sino que él era humilde y se sometía al liderazgo del Espíritu Santo. Quiero concluir, amados hermanos, diciendo que se necesitan líderes como el apóstol Pablo, que lideren con gracia, sabedores de que Dios los ha colocado en autoridad por su amor y por su gracia, no por tus habilidades. Y además se necesita este liderazgo que no se jacte de sus virtudes. Amados hermanos, ¿cómo es tu liderazgo? Hay 2 formas de liderar. Una es con el látigo, una es con la vara y querer dominar a los demás. Y puedes lograrlo, pero eso no va a producir ningún efecto. Cuando hice mi examen para mi ordenación, fuimos a visitar al pastor Juan García, que ya está en la presencia de nuestro Dios, y él nos ofreció algunos libros que nos orientarían en esta área pastoral. Y hay un libro que en lo personal me marcó por algunas frases,
Y no recuerdo ahorita el título del libro, pero este varón que hablaba acerca del ministerio pastoral decía que hay dos formas de liderar a una iglesia. La primera es siendo legalista, tomando una vara, tomando una regla y haciendo que todos cumplan lo que tú dices. Y este hombre decía que es uno de los liderazgos más fáciles de cumplir. Por eso es que muchos en el tiempo pasado, incluso en el presente, tomaban esos modelos. Se enseñaba que el maestro que gritaba más y que alzaba más la voz y el que tiraba el gis a los alumnos era el maestro con más autoridad. El líder que era imponente y que lo que se hacía, lo que él decía, era el líder que más dominaba. Y este líder desde lo exterior parece que luce bien. Tú puedes ir a una de estas iglesias donde están gobernadas por la ley, donde están gobernados por hombres malvados, y tú verás a gente ordenada, gente haciendo las cosas, pero no lo están haciendo por amor o no lo están haciendo de manera voluntaria. Le quitas la presión, les quitas la regla, les quitas a ese líder que impone y que grita y la gente no va a saber qué hacer o no va a estar dispuesta a trabajar. Este líder que escribió este libro del ministerio pastoral decía que la forma más poderosa para liderar a una iglesia era influyendo, motivando y como estamos aprendiendo en este tema del liderazgo, liderando y guiando a otros a hacer aquellos propósitos que Dios tenía planeado para ellos. Decía este hermano, este es el liderazgo bíblico y es el que más cuesta. ¿Cómo lideras, querido hermano, a tu familia? ¿Eres un líder de gracia o eres un líder de autoridad? ¿O eres un líder impositivo? El desafío es que tú puedas liderar a tu familia con el liderazgo de la gracia de Dios. Así como el apóstol Pablo. Tenía toda la autoridad para reprender, pero a veces él decía, yo les hablo a ustedes con amor, porque quería formar a Jesús en cada una de las personas. Ese era el ministerio de este apóstol Pablo, porque él recordaba de dónde Dios lo tomó, cómo el Señor lo había alcanzado, y eso es lo que deberíamos hacer también nosotros. Recordar más de una vez de dónde Dios nos tomó, cómo ha tenido de misericordia de nosotros, cómo nos ha perdonado, cómo nos ha lavado. Y esto deberíamos hacer, estimados hermanos, para continuar nuestro ministerio. Se necesitan líderes de gracia, no solamente que tengan la capacidad de dar un mandato. Se necesitan líderes como Pablo, que prediquen a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Se necesita hombres que tengan un mensaje centrado en la persona y en la obra de Jesús, pero además que estén viviendo los frutos del Espíritu Santo, que estén desarrollando estas cualidades y que estén su ministerio no solo esté basado en el discurso, sino que esté basado en la demostración del Espíritu Santo. Padres que vivan en el Espíritu Santo, madres que vivan en el Espíritu Santo serán poderosos a la hora de liderar a sus hijos. Así que hoy hemos analizado dos características principales del liderazgo del apóstol Pablo. Podríamos decir mucho más, pero voy a recordarles nuevamente estas dos características. Era un líder de gracia, porque había entendido que Dios lo había tomado de un pasado muy difícil, lo había llamado a ser el predicador a los gentiles. Y era un liderazgo, desarrollaba un liderazgo centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. Y vuelvo a recordarles, para concluir, la definición que estamos aprendiendo del liderazgo. Liderazgo o liderar es influenciar al pueblo de Dios hacia los propósitos de Dios. Y el apóstol Pablo nos ha dado hoy algunas claves de cómo poder impactar la vida de los hijos, la vida de nuestros amigos, de las personas que nos rodean en el trabajo y, ¿por qué no?, de la iglesia del Señor donde Dios te ha llamado a formar parte. Que en este regreso, amados hermanos, que en este regreso de la pandemia a los templos puedas ser ese líder en las manos de Dios, que te dejes influenciar por el Espíritu Santo y que seas instrumento para guiar a otros a los propósitos eternos de Dios. Si Dios usa tu vida de esta manera, no solo habrá satisfacción en tu vida de haber cumplido con tu llamado, sino también te sentirás contento de haber obedecido al Padre, ¿verdad? Que quiere, como dice uno de los libros, Dios quiere que seamos cabeza y no cola, quiere que estemos al frente, pero desarrollemos pues estas cualidades. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias
Gracias, Padre, porque hoy hemos analizado brevemente el ministerio del apóstol Pablo, su liderazgo de impacto. Queremos, Señor, vivir en tu Santo Espíritu, Padre. Queremos experimentar esos frutos del Espíritu Santo para que nuestro tema, nuestro mensaje, nuestro discurso, Señor, vaya acompañado de ese poder y de esa gracia tuya. Queremos influenciar en la vida de los hijos, en la vida de las personas que nos rodean, Padre. Queremos mover a otros hacia tus propósitos. Por eso, Padre, hoy estamos aprendiendo de liderazgo y queremos tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Produce, por favor, Señor, en nosotros este corazón de Pablo, este corazón de siervo, para poder seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, adoremos a nuestro Dios con este canto que se llama Usa mi vida. Número 604. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida. Para tu gloria, oh Jesús, todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida. Para tu gloria, oh Jesús, todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida honrarle al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida. Para tu gloria, oh Jesús, todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Ha llegado el tiempo para ofrendar y les leeré la palabra en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Confiamos en nuestro Dios, que Él, así como alimenta a su creación, la sustenta, a nosotros, sus hijos, nos provee y nos seguirá proveyendo
todo lo que necesitamos. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dátela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Quiero ser sacrificio de tu fuego divino, mas al darte mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. 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 Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos ver tu fidelidad en nuestras vidas, porque nada nos hace falta, porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, no solo lo material, sino también, Señor, esa perfecta paz que tú das, Señor, aún en medio de las pruebas y las aflicciones, Señor, tú nos llenas de esperanza. Gracias porque eres nuestro buen pastor. Yo te pido que fortalezcas la vida de mis hermanos, les des la gracia que necesitan para desarrollarse en el trabajo, en los negocios. Señor, bendice a mis hermanas que puedan ser sabias para administrar estos recursos en sus hogares y que tú sigas, Señor, proveyendo todo lo que les falte. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, hermanos, la bendición pastoral. Pues bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro tiempo de adoración, así que vamos a elevar nuestro espíritu en adoración a nuestro Dios. Toma pues la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos y vamos a orar en este momento suplicando la bendición de nuestro Dios. Amado Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendecimos y alabamos tu nombre, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por cada aspecto de nuestra vida. Hoy hemos aprendido, Señor, que todo lo que tenemos es por tu mano, Señor, es por tu bendición. El hecho de llamarnos tus hijos, Padre, es una bendición tuya. Y te alabamos por ello, Padre. Te alabamos por la salud, te alabamos por la forma en que nos has usado y nos has colocado, Señor, en el cuerpo que es tu iglesia, Señor, en tu cuerpo que es tu iglesia. Algunos, Señor, tenemos diferentes funciones. Somos líderes, Señor, desde diferentes ángulos, desde diferentes áreas, pero queremos, Señor, agradarte a ti. Bendice, Padre, nuestra vida, ayúdanos, moldéanos, Padre, para ser esos líderes que tú quieres. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu, sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Hemos llegado al término de este culto de adoración a Dios. Tenemos algunos avisos. El principal es que, primeramente Dios, el próximo domingo estaremos viéndonos. Sabemos que no pueden venir todos al mismo tiempo. Para esto vamos a enviarles un formato para que ustedes puedan inscribirse, anotarse y confirmar su asistencia y así poder planear bien cómo se llevará a cabo estas reuniones presenciales. Así que si Dios permite, el próximo domingo estaremos transmitiendo el culto en vivo desde el Templo El Divino Salvador de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Así que si tienes algún invitado, algún familiar, algún amigo, también por favor
haznos llegar su nombre para contemplarlo. Y bien, hermanos, nuestras actividades de la semana pues ya las conocemos, ¿verdad? Los días sábados con los intermedios, el coro con su devocional, el coro Soli Deo Gloria. El día domingo la reunión de jóvenes a las 4:30. También los días martes con nuestras hermanas de la femenil a las 6 de la tarde. Y los viernes tenemos este tiempo de oración vía Zoom. Y bueno, ya está el pastor próximamente a iniciar este discipulado para los nuevos miembros, para los que deseen bautizarse o hacer su profesión de fe. Así que, por favor, comunícate para también confirmar tu participación. Bien, hermanos, pues que Dios les siga bendiciendo. Les enviamos un caluroso abrazo y los amamos en el Señor. Amados hermanos, solamente les voy a dar un aviso. Ya hemos estado recordando que si Dios lo permite, dentro de 8 días estaremos teniendo 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12 del día, donde podrás venir en uno de esos cultos. Pero queremos recordarte brevemente cuáles serán las indicaciones. Quiero decirte que va a haber una sanitización del templo. Vamos a estar checando la temperatura, el gel, les vamos a estar poniendo en las manos para protección como medida preventiva. Pero querido hermano, queremos recordarte que si tú te has sentido mal en esta semana con algunos síntomas como los que ya conocemos, como tos, calentura, gripe, pues no salgas, te mantengas en casa. Si ya te vacunaste, también queremos que nos lo cuentes, que nos lo digas, y si estarías dispuesto a venir en uno de estos 2 cultos. Los protocolos no serán gravosos, amados hermanos, serán protocolos sencillos, pero queremos ser obedientes a nuestras autoridades. Queremos que traigan todos cubrebocas y que tengamos el cubreboca durante aproximadamente 1 hora. Esa va a ser una medida porque pues vamos a cantar, vamos a hacer algunas lecturas, pero es importante que todos los que vengan podamos traer cubrebocas. Puede ser de los de tricapa, que son de color azul o negro, o si lo prefieres, los cubrebocas de N95. Esas serán las medidas para poder entrar al templo. Así que, amados hermanos, estén orando por este regreso. Que Dios bendiga al equipo multimedia, que Dios bendiga a los hermanos que van a estar en el protocolo de la protección, ¿verdad? Con el gel y con todos los demás aditamentos que se están requiriendo en este tiempo, con la predicación, con todo lo que se va a hacer, hermanos, que tengamos los recursos necesarios para poder regresar. Así que, hermanos, que Dios les bendiga. Durante la semana les estará llegando una liga donde podrán ustedes contestar una pequeña encuesta en Google. En Google, si no tienes la opción de o no puedes hacer esta encuesta, comunícate con nosotros para que te demos la información de viva voz. Así que, hermanos, sigamos adelante. Nos vemos hoy por la tarde. Estaremos viendo el liderazgo de Josué. Que Dios les bendiga.